Hola, buenos días, me llamo María Carballo, estamos aquí en Casa Xuventude en el curso de costura creativa y en el día de hoy vamos a realizar esta cajita pirámide, ¿vale? Y los materiales que necesitamos serían pues retalitos de tela que tengamos por casa, un poquito de fieltro o algo de guata o entretela, aguja hilo y un pequeño patrón que vamos a hacer de triángulos equiláteros. En este caso las medidas de cada lado son de 10 por 10, pero el tamaño puede variar en función de lo que queráis. Y sin más, empezamos. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra cajita. Como os había comentado, necesitamos un triángulo equilátero, en este caso es de 10 por 10, lo podéis hacer del tamaño que queráis. Y una vez que tenemos hecha la plantilla, vamos a pasarla a nuestros pedacitos de tela. Y pasemos a cortar. De estos pedacitos, en total para la caja, necesitaremos 10. 10 pedazos de tela interior, de guata, fieltro, entretela, lo que queráis. 10 pedazos para el exterior, pueden ser todos iguales o si queréis podéis ir haciendo combinaciones de colores de tela. Y 10 pedazos de la tela que vamos a poner por dentro, que en este caso es un cachito de sábana. Cogemos nuestro pedacito de tela que va a ir por el exterior, le ponemos la guata, el fieltro o le planchamos la entretela y vamos a hacer un pespunte simplemente para atraparlo. No tiene que ser muy perfecto, este hilo después lo vamos a cortar. Y ahora vamos con el forro. Doblamos la tela hacia adentro, apretamos un poquito, también si tenéis una planchita a mano podéis usar la plancha. Y vamos a hacerle un pespunte. Ahora vamos a montar el triangulito con el forro por dentro. Si tenemos un alfiler a mano, lo ponemos para atraparlo y que no se nos mueva mientras cosemos. Y vamos a hacer una costura invisible. A mí me gusta empezar por el medio del triángulo, no justo en las esquinas, porque si tengo que ajustar un poquito, me es más fácil cuando ya tengo un cachito de la tela atrapado.
Y vamos allá. Por donde sacamos el hilo, enfrentamos la aguja, enganchamos un poquito de tela y salimos. Enfrente de donde sale el hilo, volvemos a enganchar la telita, pasamos por la doblez y sacamos. Y así vamos haciendo una costurita invisible. Cuando llegamos al triángulo, a la esquina, metemos un poquito la tela hacia adentro y seguimos. Justo en la punta voy a atraparla así por el lateral para que me quede más sujetita una tela con otra y no se me mueva. Rematamos con un nudo y perdemos el hilo en el interior. Cortamos el pespunte para sacarlo, tanto por dentro como por fuera. Bien, y cuando tengamos nuestros 10 triangulitos, comenzamos a coserlos de dos en dos. Vamos a poner el forro por el exterior para darle la puntada por aquí y luego al abrirlo que no se vea. Esta costura la podéis hacer también como si fuese una costura invisible, pero yo para cambiar un poquito de costura voy a darle una costura
hacia el borde sin más, como si fuesen simplemente ojales. Atrapamos bien las esquinas con puntadas más cerraditas. Y ahora ya se pueden ir haciendo más grandes, siempre atapando las dos telas exteriores. Como veis, cojo muy poquito, apenas 1 milímetro de cada tela. Rematamos y disimulamos el nudo. Como os fijáis, apenas se nota la costura por el interior y por el exterior no se ve nada. Cuando ya tenemos todos los triángulos cosidos de 2 a 2, vamos a empezar a coserlos unos con otros. Y vamos a coser todo por el lateral, de este punto a este punto y después de este punto a este punto. Importante que queden bien juntitas las esquinas, bien colocadas en su sitio. Y para que no se me mueva, voy a poner un par de alfileres. Importante que coincidan las 4 esquinas en ese punto. Atrapamos bien las 4 esquinas, dando un par de pasadas de refuerzo. Y seguimos. Reforzamos la esquina. Rematamos y perdemos el hilo. Así nos irá quedando. El siguiente lo cosemos de este punto a este punto, de este punto a este punto. Y seguimos. Aquí ya vemos cómo quedan 3 piezas cosidas entre sí. Aquí tengo las otras 2 y vamos a hacer el remate final.
colocamos, siempre que nos queden bien alineadas las esquinas. Y allá vamos. Alineamos bien las esquinas, damos costura de refuerzo. Reforzamos la esquina. Hacemos un doble nudo. Perdemos el hilo. Y ya tendríamos la estructura de la cajita completada. Dos grupos de triángulos harían de solapa para el propio cierre. Como remate podemos añadirle una borlita con un abalorio si queréis, dejarlo simplemente así. Pero bueno, sería un toque de atención para ver por dónde se abre la cajita. Así que vamos a hacer una borlita sencilla. Podemos hacerla con hilo normal y corriente. Juntamos dos dedos, ponemos el hilo, atrapamos, damos vueltas, muchas vueltas. Vale, cuando ya tengamos un grupito considerable, cortamos. Cogemos otro cachito de hilo doble, lo pasamos por el medio. Le hacemos un nudo. Para que nos atrape
todo este conjunto de hilos. Abrimos y cortamos por abajo. Peinamos un poquito los hilos. Cortamos en recto. Con otro pedacito de hilo le damos un par de vueltas a esta altura. Cortamos. Le hacemos un doble nudo. Cortamos el sobrante y ya no tendríamos nuestra borlita preparada para poner en el cierre o en ambos lados si quisiésemos, simplemente a modo de decoración. Enhebramos la aguja si queremos y la atrapamos. Como tengo 4 hilos, enhebro solo 2. Los paso para el otro lado. Y haríamos aquí un doble nudo. Cortamos y ya quedaría nuestra cajita lista. Hasta aquí el vídeo, espero que la cajita os haya gustado, la podéis decorar como queráis, podéis ponerle cierre, no ponérselo, aquí en vez de la borla le podéis poner unos corchetes, unos cachos de lazo para atar con una lazada, tiene bastantes posibilidades, la podéis usar de costurero, de bombonera, como cajita de regalo para cualquier detallito. Y bueno, y nada, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo.